¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos en el Mundo del Sur, una nueva emisión, programa número 68. Soy Maximiliano Barriosuna desde Buenos Aires y, como es habitual, me acompaña mi amigo y colega Raimundo Greguar desde Santiago de Chile. Hola Raimundo, ¿cómo estás? Hola Maximiliano, qué bueno saludarte de nuevo en esta semana, ya jueves 4 de agosto. Por aquí todo bien. He visto mucho atletismo mundial sub-20 por si acaso y sin grandes sobresaltos, así que muy bien. ¿Y cómo está todo por allá? Bien, por acá normal, digamos. Hay una tensa calma con el nuevo ministro de Economía que acaba de asumir. Ah, de veras, lo cambiaron por una mujer que no recuerdo y después la sacaron a ella y pusieron al nuevo, ¿o no? Exactamente, así es, sí. Pero bueno, ese análisis lo podemos dejar para otro programa con mayor profundidad. Sí, ¿no? Si los oyentes lo piden también. También, si lo piden, ahí estará y tenemos a Maximiliano que como argentino obviamente conoce a fondo el tema. Así es, pero bueno, no solamente estuve leyendo y viendo lo que sucedió acá, sino también lo que está pasando en el mundo, como es habitual y como es la materia obligada de nuestro programa. Así, ¿y qué ha pasado, por ejemplo? Mira, Venezuela, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, declaró que el Reino Unido se convirtió en un país jurídicamente inseguro. Lo dijo porque una jueza, Sarah Cockerill, que es del Tribunal Superior de Londres, falló en contra del gobierno venezolano de obtener $1.900 millones en depósito en oro, 31 toneladas de oro que depositó en el año 2019 Venezuela en el Banco de Inglaterra. Como en ese mismo año el Reino Unido no reconoció al presidente Maduro como presidente legítimo, sino que se sumó a la lista de 50 países que reconocieron al opositor y presidente de la Asamblea Nacional de ese entonces, Juan Guaidó, el tribunal no le otorga el retiro de su propio oro a Venezuela, pero tampoco se lo da a Juan Guaidó porque, según la magistrada, el tribunal no es competente para emitir el fallo de a quién debe dárselo. Sabe que al gobierno de Maduro no, o determinó que el gobierno de Maduro no. En otro fallo, en otro juicio, se podrá determinar si se lo otorgan al opositor o qué sucederá con ese dinero que es del pueblo venezolano. Sí, es importante esto y yo considero que, sin ser un especialista en el tema, que ese oro obviamente le pertenece al Estado venezolano y no a alguien en particular. Además, creo que, así como, y esta opinión personal, considero que Nicolás Maduro es un dictador, también que la gente comprenda que Juan Guaidó no es tampoco el legítimo representante porque él se autodenominó, ¿no es cierto?, presidente, tengo entendido en su momento, y o sea, es una declaración de él, no es que el Estado, así como no es legítimo para mí ni legal lo que está haciendo Maduro, tampoco lo que está haciendo Juan Guaidó. Por lo tanto, eso me imagino que complica todo. Yo creo que hay grados de legitimidad y la de Guaidó está en el último lugar porque, como sabemos, ni siquiera es legislador en este momento. Cuando se autoproclamó presidente, era presidente de la Asamblea Nacional, es decir, del Poder Legislativo. En este momento no tiene ningún cargo, así que es raro que una persona sin ningún cargo pueda ejercer como presidente de un país. Así que bueno, vamos a ver qué sucede con el oro venezolano, ¿no? Vamos a estar siguiendo este tema, por supuesto. Yo voy a cambiar ahora, eso sí, y voy a ir a otra parte, a África, específicamente a Kenia. Resulta que el 9 de agosto, es decir, el próximo martes, se van a realizar las elecciones presidenciales y legislativas en este país africano. Ajá, bien. Es importante porque el actual mandatario, Uhuru Kenyatta, cumplió sus 2 periodos y, una buena noticia, respetó la constitución del país y no se presentó a un tercer periodo, lo cual hubiese sido obviamente legal. Lo menciono porque esto ha pasado muchas veces en África en el último tiempo, así que buena noticia esto. Pero está el recuerdo de la elección tan violenta que hubo en 2007, con violencia preelectoral, postelectoral,
Y de todas maneras hay que mencionar que allá la gente le va a votar a pesar de todos estos problemas. El 2013 hubo una participación del 86% y en 2017 llegó al 78%. Participaciones bastante altas. Muy alta. Y lo importante en esta elección es que más allá de que hay temor al fraude, a malas prácticas y a la violencia, y también a la discriminación contra las mujeres, respecto a las mujeres, los dos principales candidatos son Raila Odinga, que es su quinto intento de llegar a la presidencia, y el otro candidato es William Ruto. Claro. Odinga nunca había sido presidente anteriormente, ¿no? Ha llegado a ser primer ministro, es su quinto intento, y anunció que si gana, su mano derecha o su brazo derecho será Martha Karua. Sería la primera vez que llegaría un presidente que postula abiertamente a una mujer como su mano derecha en el gobierno. Bien, interesante, lo vamos a estar siguiendo el martes que viene entonces. Absolutamente. Bueno, yo tengo algo muy importante que acaba de suceder, el viaje de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán, sin la autorización de China, de la China continental, por supuesto, violando su propio principio de respetar una sola China, el principio de Estados Unidos, digo, ¿no? Que dice respetar el principio de una sola China. Ha llegado a la isla, se especulaba con que podía haber, con que China podría derribar su avión. Llegó escoltada por una docena de aviones de guerra norteamericanos que, según China, violaron el espacio aéreo chino por considerar gran parte del espacio aéreo taiwanés como propio. Y en este momento, bueno, China está acaba de comenzar hoy, maniobras navales alrededor de la isla de Taiwán como respuesta a esta provocación norteamericana, porque en este momento no es otra cosa que una provocación, porque desde hacía 25 años ningún funcionario tan importante como Pelosi había visitado Taiwán. Pero lo importante acá no es solamente eso, porque no va a haber una guerra entre Estados Unidos y China. China está protestando, pero ocurren dos cosas importantes. En primer lugar, este año va a haber elecciones en Estados Unidos, elecciones legislativas de mitad de periodo. Los números no le están dando bien a Joe Biden. Nancy Pelosi es demócrata, del mismo partido que Joe Biden, y cede un poco a las presiones de los republicanos que acusan al gobierno de Biden de no ser tan duro con China como había sido Donald Trump, por ejemplo. Por otro lado, en China, creo que en 2 meses, se reúne el Congreso del Partido Comunista, que va a designar si Xi Jinping va a ser reelecto por un tercer mandato al frente del partido y, por supuesto, del país, de China. Entonces, hay cuestiones electorales y políticas internas en ambos países que determinan esto. Sí, es muy importante lo que mencionas, ¿no? Porque muchas veces la política interna de los países obviamente se refleja en la forma en la cual manejan sus relaciones exteriores, y en este caso, en este conflicto geopolítico. Y agregaría algo más. Yo leí que sobre lo que tú decías, que la gente no se alarme, no debiese haber una guerra. Claro, circuló la información entregada por el Ministerio de Defensa de Japón, que unos misiles chinos sobrevolaron Taiwán. Esto obviamente es más que una declaración de guerra, para que la gente entienda, es como una expresión de la molestia, pero nada más que eso, ¿no? No sabía lo de los misiles chinos. ¿Esto está confirmado? Sí, por el Ministerio de Defensa de Japón, pero no se le dio más relevancia, así que yo creo que es como una forma de decirle: aquí estoy, oye, estoy molesto, pero nada más. Claro. Igual Bien. Este tema va ligado con otros asuntos que están ocurriendo en el Pacífico Sur, Maximiliano. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, y lo hemos analizado en programas pasados, la situación de las Islas Salomón. Sí. Este archipiélago que está ubicado en el Pacífico Sur, su primer ministro más bien, Manasseh Sogavare, anunció hace ya algunos meses que, firmó un acuerdo importante con China, un acuerdo medio secreto. Entonces se especuló mucho sobre lo que estaba pasando, y se llegó a decir, obviamente, con el paso de los meses, que China construiría una base militar en Islas Salomón. Sin embargo, que China y Islas Salomón siempre negaron, ¿no? Siempre lo negaron. Recordemos, por si la gente no lo sabe, que históricamente la Isla Salomón reconoció Taiwán. Entonces lo que hizo el actual primer ministro, el señor Sogavare, es llamativo porque dejó de reconocer a Taiwán y se alineó con China.
¿ya? Por eso que todos se asustaron en diversos estados insulares de esta región, pero también las grandes potencias que están metidas ahí, ¿no? Australia, Estados Unidos, Japón, Reino Unido. Lo que sucede finalmente es que el primer ministro Ilha Salomón aseguró que no habrá una base militar y que, cito textual, que solo llamaría a China en caso que haya una brecha que Australia no pueda llenar. No sabemos a qué se refiere con brecha, pero eso es lo que dijo. Y también consideró que esta base militar traería inestabilidad a la región. Sí, claro. Habría que ver si China tiene interés en construir una base militar y molestar aún más a Australia y, como decías vos, a otras potencias, porque China está construyendo puertos en todo el mundo como parte de la nueva ruta de la seda. Quizás sea un puerto más, pero hay bastantes sospechas de que haya una segunda intención, ¿no? De usar esta isla o estas islas, Salomón, como otro aliado más, sacarle un aliado a Taiwán y usarlo también como puente para otra base en marítima, ¿no? A favor de China. Absolutamente, así que yo creo que tú o has leído mucho o eres clarividente, porque de hecho hay un programa de investigación australiano que se llama Four Corners, 4 esquinas, que estableció, según esta investigación, que China quiere construir un puerto en la isla Salomón. Ajá. Claro, no me extraña porque lo está haciendo en todo el mundo. Está construyendo ferrocarriles, puentes, rutas, carreteras y puertos. Así que no me extrañaría que no sea una base militar, sino que sea un puerto o quizás ambas cosas. ¿Por qué no? Yo creo que esto hay que seguirlo con atención y bueno, por supuesto que estaremos dándole la cobertura necesaria, así que les avisaremos en caso de que haya algún tipo de novedad. Vamos a seguirlo, además somos muy aficionados en este programa a las Islas Salomón. Sí, claramente. Bien, bueno, ¿te parece si comenzamos en el próximo bloque con los análisis? Perfecto, vamos a una pausa, ¿no? Para descansar un poco y volveremos con tu tema. Sí, resulta que el gobierno de El Salvador extiende el estado de excepción por, según llaman el gobierno, las amenazas de las pandillas, de las maras. Vamos a hablar un poco de este tema. Muy interesante, así que estaremos todos, me imagino, esperando tu análisis. Después de la pausa, entonces. Estamos de regreso ya con el segundo bloque de este programa, el número 68. Y como ya lo comentábamos previamente, Maximiliano nos va a contar qué está pasando en El Salvador, qué está haciendo su presidente, el señor Bukele. ¿Qué pasa allá, Maximiliano? Así es, Nayib Bukele es el presidente, muy controvertido por diversos motivos que ahora vamos a analizar, pero quería referirme a que desde el 27 de marzo rige un estado de excepción en el país, en el cual se han suspendido varias libertades individuales, como por ejemplo reuniones masivas, hay un control de la prensa bastante estricto, no se puede opinar sobre corrupción del gobierno, hay detenciones arbitrarias. ¿Por qué? Porque el tema de las maras, de las pandillas que actúan asociadas al narcotráfico, a la extorsión, cobran cuota y dinero por proteger comercios, personas, empresas, compañías de robos, de intervenciones armadas, que como suele suceder, las mafias los protegen de ellos mismos, ¿no? Es una especie de extorsión que utilizan también las maras en El Salvador. Según el oficialismo, el partido oficialista, existen unos 70.000 pandilleros pertenecientes a distintos grupos de maras en El Salvador, de los cuales 49.000 ya fueron arrestados, están en este momento en la cárcel. Pero organismos de derechos humanos han contabilizado 2.400 capturas arbitrarias, es decir, sin ningún proceso legal, sin ningún antecedente y sin ninguna prueba de que hayan estado relacionadas con las maras. Organismos de derechos humanos lo que opinan es que la policía tiene que capturar cierto número de personas por día y si no llega ese número, aprenden a cualquiera para poder llenar la celda, ¿no?
De estos 2.400 ya hay 60 muertos en las cárceles. Personas que pertenecieron, o supuestamente pertenecieron a las maras, o fueron capturados por ese motivo. 60 han sido asesinados ilegalmente porque no hubo un proceso judicial, ni tampoco, yo no sé si la pena de muerte está vigente en El Salvador, pero esto ha sido extrajudicialmente. Entonces hay varias denuncias de que las detenciones, muchas de las detenciones son arbitrarias. Consultado sobre este tema, el presidente Bukele manifestó que en una operación policial de tanta envergadura se puede cometer el 1% de error. Sin embargo, de 49.000 personas, 2.400 fueron capturas arbitrarias, es más del 5%. Sí, yo quisiera hacer un pequeño paréntesis, perdona Maximiliano, que yo estoy absolutamente a favor de la lucha contra el crimen, la violencia, el terrorismo, pero siempre en estos casos todo se tiene que hacer según lo establece la ley. O sea, y como tú dices, yo creo que puede haber un error, un caso aislado, ¿no? Pero cuando ya tenemos más de 2.000 casos, yo creo que ya hay algo más que un simple error. Claro, además ya 60 muertos, ya, personas asesinadas, aunque hayan pertenecido a las maras, tienen que tener su proceso legal. Claro. En este momento los partidos opositores, ¿no? Algunos aplauden estas medidas de Bukele. Por ejemplo, el FMLN, el partido tradicional de izquierda de El Salvador, del cual se desprendió Bukele, ha pertenecido a su partido, pues fundó su propio partido, tiene un proyecto de ley lo que pretende hacer o lo que promulga es que se indemnice a los pandilleros que fueron encarcelados injustamente. Se los acusó de estar a favor de las pandillas, de las maras, por esta declaración. En cambio, el partido Arena, el partido de derecha, tiene una posición que tiene la derecha tradicionalmente, más mano dura que el mismo presidente Bukele, ¿no? Por otro lado, Estados Unidos también está presionando por este tema al gobierno de El Salvador y le cortó la financiación el año pasado, el presidente Biden, una financiación que de 2008 suman $411 millones para la lucha contra las maras. Se la cortó al gobierno, pero se la está otorgando a organizaciones no gubernamentales, porque también tiene que ver la afinidad ideológica, o digamos la afinidad política, porque el gobierno de Bukele se llevaba mucho mejor, por alguna razón, con el gobierno de Trump y no con el gobierno de Biden, ¿no? Sí. ¿Por qué esto sucedió en marzo? ¿Por qué a partir del 27 de marzo comenzó esta persecución a las maras y por qué no se realizó antes? Bueno, en realidad siempre el gobierno de Bukele ha luchado contra las maras, es más, desde que fue alcalde de la capital, de San Salvador también, pero como suele suceder con grupos poderosos que manejan mucho dinero negro, tráfico de drogas, se suele establecer acuerdos, los gobiernos establecen acuerdos. Al parecer el gobierno rompió uno de los pactos y en un fin de semana de fines de marzo, se produjo la mayor masacre de la historia de las maras de El Salvador, que asesinaron a 85 personas en un fin de semana, y ahí el gobierno de Bukele decidió, a partir de ese momento, establecer este estado de excepción, ratificado por cuarta vez por el Congreso días atrás. Ya, digamos, el Congreso avaló por cuarta vez extender esta lucha. Interesante lo que dices, perdona Maximiliano, porque significa que igual hay un respaldo de los políticos en general sobre a la gestión de Bukele, y también en este sentido quería recordar que, por ejemplo, a comienzos de junio se hizo un sondeo ¿ya? Y en El Salvador, y un sondeo de la Unidad de Investigación de la Prensa Gráfica, que estableció que el 87% de los salvadoreños aprueba la gestión del presidente Nayib Bukele. O sea, 86,8% para ser más preciso. Y solo un 9,1% lo desaprueba. O sea, claramente todos estos temas que a la lucha contra la violencia, sumo lo de la pandemia, que para muchos desde fuera ha sido visto como una especie de gobierno autoritario, de una restricción de las libertades. Sin embargo,
mucha gente lo apoya. Y recordemos al respecto que cuando llegó la pandemia, El Salvador estuvo prácticamente encerrado y se desconectó del mundo durante muchos meses. Sí, es verdad, el sistema de salud de El Salvador es bastante precario y tuvieron que tomar esas medidas extremas de aislamiento, es verdad eso. Por último, quería referirme a que el índice de paz global situó que la violencia contra las maras les cuesta a El Salvador por año el 19% del PBI. Es una cifra enorme, mucho más de lo que se destina a salud, educación. Claro. En 2021 eso significó 11.500 millones de dólares. Así que bueno, habría que ver, es legítima la lucha contra las maras, que tiene ramificaciones en los países limítrofes como Honduras, como Guatemala, y también en Estados Unidos. Hay varios pandilleros que también actúan desde Estados Unidos y tienen conexión con las maras salvadoreñas. Además, muchas maras han tomado el nombre de barrios de Los Ángeles. Por eso algunos tienen esos nombres. Bueno, está como la Mara Salvatrucha, que no es un barrio, ¿no? Pero también está Barrio 18, el MS-13, bueno, hay varias pandillas. Así que bueno, esperemos que la lucha sea siempre dentro de la ley, como decías recién, y que no se produzcan ni las muertes clandestinas ni tampoco las capturas arbitrarias. Vamos a ver qué sucede con este tema en El Salvador. Yo solamente agrego que es fundamental que la gente, la población, todos entendamos que tenemos que vivir en paz, y para eso se necesitan, por supuesto, políticas de corto, mediano y largo plazo. Las políticas de mediano y largo plazo apuntan a disminuir la pobreza, la marginalidad, la lucha, ¿no es cierto?, la lucha contra el narcotráfico desde una perspectiva holística, si se quiere, así. Pero también hay que tomar medidas de corto plazo, que es, lamentablemente no queda otra que meter a los delincuentes a la cárcel. Y para eso es fundamental que lo hagan rápido, pero también respetando, por ejemplo, el debido proceso, que todo se haga en forma legal. Que aquí a nadie, por más que alguien se dedique a asesinar, a violar, a pegar, a robar, no significa que hay que violarle los derechos humanos, sino que se le tiene que tratar con dureza, y eso es apresarlo, llevarlo a un tribunal, sentenciarlo y meterlo en la cárcel. Y luego que ojalá las cárceles también, como le hemos hablado en otros momentos, que haya programas de reinserción, pero también gente que pueda recuperarse en estos lugares. Y por último, que la gente también entienda y los gobiernos en general entiendan que el costo de no hacer esto es lo que tú mencionas, o sea, cerca del 20% del PIB se va en la lucha contra la violencia. Claro, es así. Bueno, si te parece, después de la pausa seguimos con otro análisis. Sí, vamos a estar viendo lo que ocurre en el famoso Triángulo del Litio, que se encuentra en Sudamérica. Bien. Como no, entonces después de la pausa estaremos con ese tema. Regresamos en El Mundo desde el Sur, tercer y último bloque. Raimundo nos adelantó un análisis sobre el Triángulo del Litio. ¿En qué países está el Triángulo del Litio? El Triángulo del Litio está muy cerca nuestro. De hecho, están nuestros países: Argentina, Bolivia y Chile. ¿Ya? Y recordemos que el litio es conocido como el oro blanco, y que se supone que en el mediano y corto plazo, en el mediano y largo plazo, va a ser un mineral muy importante y por lo tanto una fuente de ingreso relevante para los países que tienen las principales reservas de este mineral. Claro. ¿Qué pasó? Resulta que el 22 de julio los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, el señor Santiago Cafiero, y de Chile, la señora Antonio Urrejola, se reunieron en Buenos Aires. ¿Ya? En este encuentro, tras este encuentro, anunciaron que va a haber una reunión trilateral con Bolivia sobre el asunto del litio, y que lo que pretenden es establecer una estrategia común de gobernanza del litio. ¿Ya? Bien. Además, destacaron la relevancia de todo el proceso que involucra el litio, es decir, desde la exploración y la explotación hasta la producción de baterías y otros productos que luego son exportados. Entonces han puesto énfasis en la agregación de valor del proceso.
porque muchas veces pasa en los países latinoamericanos que se explota un recurso, pero se vende sin procesarlo mucho, sin agregarle valor, y por lo tanto lo compra otro país que sí le agrega valor y lo vende mucho más caro. Claro. Y eso es una de las grandes deficiencias de los países latinoamericanos, que al no agregarle valor sus productos son muy primarios y bueno, lo que recaudan es mucho menos de lo que podrían recaudar. Son países poco industrializados en general. Exactamente, y ese es un problema porque al final necesitamos a las empresas extranjeras, nos guste o no, porque no tenemos cómo explotar el recurso. Claro, y eso... no existe una infraestructura, se depende del capital multinacional, claro. Y eso se presta para que vengan empresas transnacionales o empresas externas, y en algunos casos trabajan bien, en otros trabajan mal. Entonces, justamente para evitar eso, ellos pretenden tener esta estrategia común de gobernanza de litio, que yo infiero que apunta hacia eso, a que ojalá esto se produzca en Sudamérica, idealmente con capital y con infraestructura sudamericana. Eso en el corto y mediano plazo es imposible, pero sí podría ser quizá en el largo plazo. Claro. Y es importante también que al unirse los tres países con las mayores reservas del continente, me animaría a decir, de litio, lo que produce es una mayor fortaleza a la hora de negociar, de exportar el producto, de buscar mercados, de buscar mejores alternativas. Y bueno, eso no deja de ser positivo siempre. Sí, absolutamente. Y de hecho, aprovecho de mencionar que el 65% de las reservas mundiales se encuentran en Argentina, Bolivia y Chile. O sea, estos tres países tienen prácticamente 2/3 de las reservas del mundo. Es mucho. Si lo viéramos desde el punto de vista de unidad, como un solo país, imaginemos que un país tuviese el 65% de las reservas de un recurso. Es mucho. Claro. Por lo mismo que ellos, además de la agregación de valor, quieren también darle importancia a la gobernanza ambiental, la gobernanza social y la formación y la capacitación de recursos humanos. Esto, y cito textual, en consonancia con la reciente conformación del Grupo de Trabajo Binacional de Litio Salares, el cual fue formado por Argentina y Chile, que ya están trabajando en esta integración del litio. Y además, hay que recordar que en mayo de este año, me parece que fue, el presidente de México, Manuel López Obrador, sugirió trabajar con Argentina, Bolivia y Chile sobre el asunto del litio, y aún más, incluso dio a entender que le gustaría formar una asociación del litio. Claro, no me extraña porque México nacionalizó las reservas de litio y está en un proceso similar con los hidrocarburos. Va a ser una lucha importante, pero ya el litio ya lo declaró, no sé si con qué nombre, si era de interés nacional o bueno, lo nacionalizó. Así que eso va a ser positivo también. Sí, y va a ser positivo, pero también hay que ver cómo se resuelve, porque México lo nacionalizó, al igual que Bolivia, que lo hizo en 2008, bajo el gobierno de Evo Morales, pero en Argentina y Chile el litio no está nacionalizado. Así que van a tener que coordinar esto, tomando en cuenta los pros y contras, pero por ejemplo, en el lado de Chile, es la Sociedad Química y Minera de Chile, Soquimich, la que está encargada principalmente de la explotación del litio, y es una de las empresas más grandes del mundo, lo cual es bastante importante porque la mayoría de este ranking son chinas, australianas y estadounidenses. Entonces, ¿cómo aprovechamos esto versus también cómo aprovechamos la nacionalización de los recursos en algunos países? Hay que ver cómo esto se va a ir armando, pero lo principal es que esto signifique que se respete el medio ambiente, que se genere empleo, que se explote un recurso y que además los estados sudamericanos reciban el dinero que realmente merecen por este mineral, y que esto derive, por supuesto, en una buena redistribución de la riqueza para que la población siga mejorando su calidad de vida. Sí, y me gustaría agregar que esto es importante justamente en este momento por dos antecedentes bastante importantes. Uno es en 2019, el derrocamiento de Evo Morales. Según el empresario Elon Musk, dueño de varias empresas multinacionales, él mismo en Twitter manifestó que
contribuyó al derrocamiento de Evo Morales principalmente por eso, por el litio. No sé si lo habrá dicho en serio o no, pero directamente lo manifestó de esa manera. Eso, un antecedente. Y el segundo, la jefa del Comando Sur norteamericano estuvo hace pocos meses en la región y dijo que el litio de Argentina, Chile y Bolivia es de interés estratégico para Estados Unidos. Lo dijo con esas palabras, la jefa del Comando Sur. Entonces es importante establecer los mecanismos trinacionales, en este caso, jurídicos, para que se pueda explotar el litio de manera conveniente para estos tres países sudamericanos y evitar ciertas injerencias foráneas o extrarregionales, diría, ¿no? Sí, justamente, o sea, si uno analiza la historia de las últimas décadas, uno ve que no solo Estados Unidos, sino que grandes potencias siempre ponen sus ojos en los recursos que pueden ser relevantes para sus procesos productivos. El litio, claro está, lo va a hacer. Y en el caso de Sudamérica también lo va a hacer el agua. Con el acuífero guaraní, el Amazonas, los campos de hielo, la Antártica, etcétera. Así que es por eso que es importante que haya una integración sudamericana para enfrentar esto, porque tarde o temprano vamos a tener que lidiar con esto y esto no va a cambiar. O sea, la tendencia del mundo es así desde que hay estudios. O sea, las potencias buscan los recursos y ellos no son buenos samaritanos, buscan pagar la menor cantidad posible para ganar. Y obviamente cuando ven que un recurso está en manos de un gobierno que tiene una ideología política que no les gusta, sea de derecha o izquierda, obviamente buscan cambiar esto. Es lamentable, pero así funciona la diplomacia internacional. Sí, y muchas veces estos recursos han sido adquiridos por la fuerza también. Hay muchos casos recientes también. Sí, también. Así que bueno, va a haber que estar atento a esto y siempre vamos a estar analizando estos temas desde todas las perspectivas posibles. Bien, cómo no. Bueno, yo creo que el programa ha llegado a su fin, me parece. Sí, ya es momento de bajar la cortina, el telón. Sí. Me parece que le tenemos que dar un descanso a nuestros oyentes y que se preparen para el siguiente programa, que tomen un poco de aire y no abrumarlos. Y les recordamos siempre que se suscriban a nuestro canal de YouTube, del Mundo desde el Sur. Pueden compartir el programa en las redes sociales si les interesó y bueno, hacernos sugerencias, comentarios como siempre les decimos. Exactamente, los invitamos a seguir siendo parte de este proceso. La retroalimentación es fundamental, así que ha sido como siempre un gusto, Maximiliano, y nos reencontraremos el próximo lunes 8 de agosto. Bien, gracias Raimundo, un placer y gracias oyentes por seguirnos y nos vemos en el próximo programa.